Pensamos que estaba ocupado. No, es que estaba viable, pero tenía el micrófono apagado. Suele suceder. Ok, bueno. Vamos a acción. Voy a hacer un diagrama y ustedes me van a decir de qué se trata. Ya está. ¿Ahí se ve el pizarrón? Sí, un poquito más para abajo. Ahí está súper bien. ¿Así lo miran? Un poquito más para arriba. Ahí. Ahí mero. Ok. Mire, tenemos un botón de paro, arranque, tenemos la bobina del arrancador de un motor, la memoria, y aparece este elemento, que es un OL, que quiere decir overload, sobrecarga. ¿Sí? Normalmente, el control tradicional cableado se forma por dos diagramas. Uno de control en escalera, este diagrama de control, y el de fuerza. Fíjense bien, vamos a ver el de fuerza. De fuerza motriz sería de la siguiente manera. Bien, este sería un interruptor termomagnético. Esta parte de aquí sería un contactor. Y esta parte de aquí sería un relevador de sobrecarga. Y ambos, contactor y relevador, forman un arrancador de motor. ¿Sí? Sí. Siempre debe ir protegido de un interruptor termomagnético que lo va a servir para proteger el motor contra corriente. Creo que no se lo escucha. Casi no se lo escucha. Sí.
Te decía que todos los motores eléctricos deben tener dos protecciones. Una protección contra cortocircuito y otra protección contra sobrecarga. Por lo tanto, un arrancador de motor debe Profe, quiero un poco la laptop porque la verdad el micrófono no lo detecta. Este lado, póngase al otro lado, a lo mejor sí se escucha bien. Póngase al otro lado. A ver, ahí me escuchan. Mucho mejor. Sí. Sí, profe. Ahora sí. De este lado está el micro. Muy bien. Bueno, les decía que un motor eléctrico siempre debe tener dos protecciones. Una protección contra cortocircuito y otra protección contra sobrecarga. Por lo tanto, el equipo para arrancar un motor eléctrico debe estar formado por un interruptor termomagnético, un contactor, que es como un relevador que se encarga de abrir y cerrar contactos cuando accionamos su bobina, y un relevador de sobrecarga para las corrientes de sobrecarga. Cortocircuito, corrientes de cortocircuito, corrientes de sobrecarga. Pero al conjunto contactor más relevador de sobrecarga se le conoce como arrancador de motor. Ya vienen de fábrica así, el juego este con este. Lo único que teníamos que adicionar sería un interruptor termomagnético. Hablando de motores eléctricos. Mande. ¿Qué tipo de motor? ¿CD o AC? Bueno, el CD hace muchísimo que salieron de la industria. Estamos hablando de motores de inducción asíncronos de corriente alterna. CD se usa nada más en la industria automotriz, en las computadoras para enfriamiento y en otras aplicaciones especiales, pero pues ya ahí dentro de esos equipos traen un drive electrónico que nos controla velocidad y temperatura para protección. ¿Sí? En la industria ya no vamos a encontrar motores de corriente directa. Es que ahorita estamos viendo... En la industria automotriz y, por ejemplo, en los montacargas, etcétera, eléctricos. Mande. Es que ahorita estamos viendo con el profe Miguel motores trifásicos, monofásicos, bifásicos, y por eso le preguntaba, pero de corriente alterna. Sí, esto es de corriente alterna. Y las protecciones de las que estoy hablando es para motores de corriente alterna. Ya sea monofásico o trifásico. Ok. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque aunque utilicemos, acuérdense que esto es fuerza motriz. Estos son los músculos. ¿Sí? Y el control va a ser, en lugar de esto va a ser nuestro PLC. Pero aunque utilicemos control tradicional cableado o utilicemos control programado, de esto no nos vamos a librar nunca, porque es el músculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que hacemos con el PLC es control, es el cerebro. El cerebro que va a controlar el accionamiento de estos músculos. ¿Hasta ahí cómo estamos? Bien. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, el diagrama tradicional cableado está compuesto, decíamos ahorita, por dos diagramas. Bueno, tres. Diagrama de control, que nos dice la manera en que vamos a accionar este motor. El diagrama de control. El diagrama que se le llama de fuerza. ¿Por qué fuerza? Fuerza motriz. Y el diagrama general de cómo se une este con este.
Entonces, en control tradicional cambiado hablamos de 3 tipos de diagramas: diagrama de control, diagrama de fuerza y el diagrama general. Ahorita aquí tenemos 2. Tenemos el diagrama de fuerza, que es un diagrama en escalera, y tenemos el diagrama de fuerza motriz o de fuerza, que está compuesto por un interruptor termomagnético, un contactor y un regulador de sobrecarga. Es lo mínimo que exige la norma para protección de motores. El general sería, ¿cómo unimos esto con esto? Bueno, antes de ver eso, decíamos que en la escena aparece un nuevo símbolo que se llama OL. OL quiere decir overload, en español, sobrecarga. ¿Estamos? Sí. Ok. Fíjense bien, ¿no? Fíjense bien, hay un detalle aquí muy importante. Decíamos que el interruptor termomagnético nos va a proteger contra cortocircuito. Y el regulador de sobrecarga nos va a proteger contra corrientes de sobrecarga. ¿Cuál es la diferencia entre una corriente de cortocircuito y una corriente de sobrecarga? Cortocircuito es una falla, ¿no? Y la sobrecarga sería que envían más energía de lo que puede procesar. Bueno, por ahí va. O sea, Por ahí va. uno se corta y el otro envía de más. ¿O no? Ok. Fíjense bien. Las corrientes de cortocircuito, por lo regular, en magnitud pueden superar los miles de amperes. Las corrientes de cortocircuito en magnitud pueden superar miles de amperes. Entonces, este interruptor debe estar capacitado para cuando hay un corto, tenga la capacidad de abrir el circuito de fuerza sin que se dañe el motor y ni se dañe el mismo. ¿Sí? Sin embargo, las corrientes de sobrecarga pueden ser o muy pequeñas o muy grandes. Por ejemplo, vamos a suponer que este motor sea de un caballo, de un HP. Entonces este motor va a consumir 3 amperios de corriente eléctrica. 3 amperios. Pero resulta que este pequeño motor... Ahí no se ve para abajo, profe. No se puede ver. Un poquito más para abajo, haga la... Resulta que este pequeño motor ahí se ve, este pequeño motor está moviendo una banda. Una banda. Sí. Cuando esta banda se diseñó, nos dijo que podía mover cajas que pesaran, por decir algo, 10 kilogramos. Sí. Para transportarse. Pues resulta que le echamos una caja que pesa 12 kilogramos. El motor, para mantener la banda en movimiento con un peso mayor, ¿qué va a hacer? Para compensar esa falta de potencia, el motor va a consumir más amperaje. Supongamos que se fue a 3.8 amperes. Se está sobrecargando. ¿Está sobrecargado con cuánto? 3.8 amperes. 0.8 amperes. Así es. Si se fijan la diferencia entre una corriente de cortocircuito que puede ser miles de amperes a una de sobrecarga.
Por eso ponemos las dos protecciones, porque las corrientes de sobrecarga son muy pequeñitas. Si no pusiéramos el de sobrecarga, pusiéramos este sí va a abrir cuando hubiera un circuito de miles de amperes. Entonces, si el motor sufriera una sobrecarga, este 0.8 amperes que está consumiendo de más el motor, no lo iba a detectar este de acá arriba. Por lo tanto, el motor iba a funcionar sobrecargado hasta calentarse o quemarse. Ahí radica la diferencia. Por eso ponemos protección contra sobrecarga y protección de cortocircuito. Acuérdense que el de sobrecarga va a ser mucho más sensible para la protección del motor. Y consideren esto. Por cada grado de elevación de temperatura en el funcionamiento de un motor a causa de sobrecarga, se reduce el 50% de la vida del motor. Por cada grado de aumento de temperatura por sobrecarga, se reduce un 50% la vida del motor. Entonces, ahí radica la importancia de poner un relevador de sobrecarga. Entonces, aunque nosotros tenemos un PLC como cerebro y vamos a controlar motores, y a veces motores de 50, 100, hasta miles de caballos, pues el cerebro va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, ¿qué pasará con el músculo? Se puede dañar. Su tamaño, exactamente, su tamaño va a depender ¿de qué? Del tamaño del motor que queramos controlar. La capacidad de esto, del arrancador, va a depender del tamaño del motor. Si yo pongo un motor de 50 caballos, el arrancador debe ser apto para arrancar 50 caballos. Aunque la señal del PLC sea la misma. No confundamos, acuérdense, ¿no? Cerebro, músculo, extremidades, fuerza. El PLC también debe estar protegido contra los cortos, ¿no? Al PLC trae una fuente autorregulada, pero le debemos poner un interruptorcito, como le llaman comúnmente pastilla, una pastillita. Ah, para que sí, sí. para que lo proteja, sí. Así es. Bueno, ahora aquí viene, bueno, perfectamente. Entonces, cuando nosotros subimos una caja que pesa más, el motor se va sobrecargar. Inclusive, a lo mejor ustedes lo han vivido. Obviamente que un elevador lo mueve un motor eléctrico. Un elevador en un departamento, en unos edificios. Y ahí les dice, para tantos kilogramos o para tantas personas que pesen tanto. Si se suben más, inmediatamente le va a mandar un aviso ahí, sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. Una pregunta, ¿cuáles son los motivos que un elevador hace que se pare? ¿Mande? O sea, ¿qué es lo que suele suceder que hace que un elevador se pare? Pues la ausencia de eléctrica o una sobrecarga o una falla mecánica. Pueden ser diversos los factores. Y en cuanto a una sobrecarga, ¿cómo la detecta? ¿La pesa o algo? Se calienta el motor, ¿no? Trae el relevador de protección de sobrecarga. Acuérdense que al motor, entre más carga le metan, más corriente consume. A mayor torque, mayor corriente. Bueno, entonces, la potencia de salida de un motor depende de su torsión y de la velocidad del eje. Claro que sí, entre más caballos hay más torsión, hay más potencia. Pero un motor maneja dos potencias, potencia de entrada y potencia de salida. La potencia de entrada es en watts y la potencia de salida es en caballos de fuerza. ¿Sí? Y depende de la torsión de la flecha y de la velocidad, los caballos de fuerza del motor.
Bueno, entonces ya, ¿qué pasa aquí? Fíjense bien. El relevador de sobrecarga cuenta con un contacto normalmente cerrado, que es este. Si se fijan, este contacto que lo abre el relevador de sobrecarga, cuando hay una sobrecarga abre este contacto, lo ponemos en serie con la bobina del arrancador del motor. Entonces, cuando aquí estos elementos calefactores detectan una sobrecarga, mandan a abrir este contacto. Mandan a abrir este contacto. Y si se abre este contacto, fíjense bien lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Ya no le llega esta línea a la bobina. Entonces se energiza. Y estos se abren porque estaban cerrados, ¿verdad? Se abren y el motor se para. Tiene un botoncito de reset. Si nosotros reseteamos, se vuelve a cerrar. Eso sí, necesitamos que el relevador de sobrecarga, como sufrió una sobrecarga, eso lo detecta por exceso de temperatura. Necesitamos que se enfríe para poder presionar el reset. Una vez que presionamos el reset, se vuelve a cerrar este contacto aquí. Y ya estamos listos para darle arranque de nuevo. Profesor, eso me pasó con una extensión de la cocina, se sobrecalentó y dejó de funcionar y tiene como un botón negro que es el reset y después de un rato le piqué y volvió a funcionar normalmente. Así lo mismo, ocurrió una sobrecarga, se calentó, se abrió, se enfrió, presionaste, reseteaste, se cerró y volvió a cerrar. Sí. Bueno, ese es el mismo principio, pero aplicado aquí a la protección de un motor eléctrico. Entonces con una sobrecarga se detiene el motor. Se detiene el motor porque se abre aquí y desenergiza la bobina del arrancador. Como Cuando ya no está se conectado, no hay corriente, no Cuando se fluye. desenergiza se abre aquí el relay, se abren los contactos del relay o contactor y ya no le llega corriente al motor, entonces se para. Así es como funciona esto. ¿Todos hasta aquí? Profe, y el relevador también puede mandar señales para nosotros leerlas. Manda esta señal, pues este contacto no abre. Y lo ponemos aquí en serie con la bobina para cuando que se abra, pues desenergice la bobina. Aunque esté memorizado aquí, si se abre este lado, pues ya no le llega corriente por este lado. Se abre y se desenergiza la bobina, se abren estos contactos y el motor se para. Esos contactos del medio son los de la memoria. Son los del contactor y el de la memoria juntos. Ah, ok. Sí. Bueno, ahora fíjense bien, ¿cómo unimos ahora? Dijimos diagrama de control, diagrama de fuerza, nos falta el diagrama general. Entonces dice que cuando llega al límite de temperatura se apaga el motor. Sí,
Y no existe, por ejemplo, un ¿Pero programa quién provoca esa temperatura? la sobrecarga. El exceso de corriente, exactamente, la sobrecarga. Y no hay, por ejemplo, un dispositivo que nos avise antes de que llegue a ese nivel de sobrecarga. Se puede poner. Ya con la electrónica, en los relevadores, puede ser un relevador electrónico que detecte corriente de más, corriente de menos, temperatura, si las líneas están volteadas, o sea, ahorita la electrónica es todo lo más básico que ha existido de hace 50, 60 años. ¿Sí? Pero de lo básico partimos a lo moderno, a lo electrónico. Si entienden esto, entienden lo nuevo. Muy bien. Entonces aquí miren, tenemos un botón de paro que es normalmente cerrado, tenemos uno de arranque que es normalmente abierto. La memoria esta está aquí, el de sobrecarga está aquí. Cuando ustedes van a una eléctrica y compran un arrancador, viene esto. Viene esto en una caja. Y ya la manera en que ustedes van a controlar esto, bueno, voy a poner aquí, me falta aquí la bobina. La bobina M1. Cuando ustedes compran el arrancador, viene todo esto. Así. Bueno, la manera en cómo van a controlar esta bobina podía ser con control tradicional, cableado, con un PLC, con un microcontrolador, etcétera. O sea, el cerebro. Esto es la fuerza. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien. Bueno, entonces, bueno, ahorita vamos a hacer control tradicional. Vamos a controlarlo con un botón de paro, que es normalmente cerrado, y un botón de arranque, que es normalmente abierto. En el control tradicional, los botones de paro siempre van a ser normalmente cerrados y los de arranque siempre van a ser normalmente abiertos. ¿Cuánto fue? ¿Eso por qué? Permítame un segundo. No, lo que pasa es que masiva nos vamos a dar ¿qué? 700 pesos. Ahora, Mande. qué estresado. No, está bien, está bien. Sí, o sea, ese problema de que nosotros tenemos inventario. ¿Qué dijiste, Castaños? Es que casi no te puedo escuchar. Que te ves estresado. De ganarle más. No te entendí. No, nosotros vamos a hacer. Escríbelo por el chat. Sí, pero ya. Este fin de semana que hay dinero, vamos a pedir un 100, yo creo que. Ok. Bueno. Entonces tenemos aquí un botón de paro. ¿Sí se mira?
Sí, profe. Sí. Y un botón de arranque. Esto es externo a esto. Ahora vamos a hacer la unión. Dice aquí L1, L2. Dice que la L1 entra al botón de paro. A ver, todos la atención acá. L1 entra al botón de paro. Bueno, ¿dónde está L1? Aquí está. La agarramos. L1 entra al paro. Y lo dice que sale y entra al arranque. Entra al arranque. Del arranque sale la bobina. ¿Dónde está la bobina? Acá está. La voy a poner la bobina acá. Sale a la bobina, ahí está. De la bobina sale al OL. Y del OL a la línea 2. Pero dice que está la memoria en paralelo aquí. Entonces de aquí, nos vamos aquí. Y de aquí, aquí. Ya está. Ya unimos este con este. Este sería el diagrama general. Paro, arranque, OL, M1. Todos son M. Tenemos el diagrama de control, tenemos de fuerza, ahora tenemos el diagrama, o también se le llama diagrama de cableado. ¿Cómo quedaría el cableado ya, finalmente? Ahora, fíjense, esto nada más es a manera de ilustración. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer esto, sino que este lo vamos a convertir en software, ¿verdad? En ladder para el PLC, en instrucciones. Entonces, esta aplicación fue de manera de ilustración. No está de más que lo entiendan, pero igual y a lo mejor hacen algunas prácticas con Miguel Valenzuela de esto. Entonces ya lo tienen esto. Ah, no, pues ¿cuál es práctica? Pues si no podemos ir a la escuela. Pero aquí está. ¿Lo van a anotar o se continuamos? Lo estoy anotando, profe. Espero. Le voy a echar una captura. ¿Alguien gusta que se le pase la foto o lo voy a matar? A mí, Lo de Miguel, sí, güey, con toda confianza lo recibo. Mándame mensaje por privado. Qué coqueto. No se las voy a pasar a nadie, güey, más que el que me las pida. Y la tarea también. ¿Cuál tarea? Al rato se la pasa a alguien. Al rato medio salón, güey, con el mismo circuito, güey, y la misma configuración, vas a ver. Ah, güey, la pregunta le puse de diferente color para que parezca arbolito de Navidad.
No, hombre, güey, me da un pinche ataque de En epilepsia. en ese momento se les quemó el circuito. No, ahora solo falta que aprenda a prenderlos el güey. Ok, ahorita le mando las fotos de Miguel. Sí, ya casi, ya no me falta aprender a programar en programación, güey. Uf. No, falta que instale el programa. No me falta que instale el programa. ¿Qué dijo, profe? Es una manera de ilustración para que vean que, o sea, tanto el control como la fuerza tiene su chiste. ¿Sí? Muchas veces, como el semáforo, pues no lleva nada de fuerza, porque son puras lámparas. Pero por lo regular en la industria no vamos a controlar lámparas, vamos a controlar motores. Por eso quise darles un pequeño entre de esto. Bueno, vamos ahora al grano. Voy a borrar este. Profe, nada más. Ok. No. Que si L3 no le iba a conectar. No, porque nada más en el control va L1 y L2. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la bobina es a 220 volts. Pero si lo Monofásico. compras ya viene L3 también. En un arrancador. Sí, porque el motor es trifásico. Ocupa tres fases o tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Pero el control nada más ocupa dos líneas. Entonces de las tres agarramos dos para el puro control. Y la línea 3 se va directa al arrancador, porque el motor se ocupa línea 1, línea 2 y línea 3. Ahí pregúntenle a Miguel la diferencia entre un motor trifásico y un monofásico. O qué es un sistema monofásico y qué es un sistema trifásico. Sí, ya lo estamos viendo. Yo no lo puedo explicar, pero es trabajo de él, ¿no? Bueno, si esta aplicación lo quisiéramos hacer en el PLC, ¿cuántas entradas ocupamos? ¿Dos? Dos. ¿Quién da más? 3, pues falta lo del OL. Exactamente, 3. Ocupamos 1, 2, 3. ¿Y salidas? ¿Salidas? ¿Una? Una, que es la bobina del arrancador. Entonces esta es input, y esto es Q, salida. ¿Hasta aquí cómo estamos? Bien. Esto es lo más interesante que deben entender cuando para la utilización del PLC usados. Acuérdense que ustedes van a seleccionar PLC por su número de entradas y salidas. Y en su aplicación ustedes van a determinar, o sea, cuáles son entradas y cuáles son salidas. Otra observación aquí. Acuérdense que en el diagrama, en los diagramas de control de ladder para el PLC, no puede ir nada a la izquierda de la bobina. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, lo mandé al final. Exactamente. Pero si yo lo pongo aquí adelante, sigue estando en serie. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues en el ladder nomás lo paso para acá. Para que sea una entrada. Bueno, ¿cómo quedaría el ladder? El primero debe ser normalmente cerrado, ¿no? Para allá vamos. Quiero que ustedes me digan Paciencia, cuadra, paciencia. si yo estoy bien o estoy mal.
Le llamaremos, bueno, le vamos a llamar a este I1. Le llamaremos, por decir algo, esta I2. Esta es Q1, la salida. Entonces, depende de Q1, la memoria. Este le vamos a llamar I3. Ahí está. 3 entradas, la salida con su memoria. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien porque el Está bien. botón de paro es normalmente cerrado y ahí no necesita estar normalmente cerrado. A ver, Sí. ¿quién dijo eso? Yo, Castaños. Ah, perfecto. Sí. Como el botón físico es normalmente cerrado, yo lo debo programar aquí abierto. Porque cuando ponga run el PLC, como este está cerrado, pues este se va a cerrar en automático. Por eso lo puse abierto. Ahora, el OL, ¿cómo está? Normalmente, ¿qué? Cerrado. Cerrado, entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Normalmente es El físico es cerrado. Entonces, pues, en cuanto el PLC detecte esta entrada cerrada, me lo cierra aquí automáticamente. Si yo lo pongo cerrado, en cuanto detecte el PLC esta entrada, me lo va a abrir. Entonces, ahí ya no va a funcionar. Por eso este es abierto y por eso este es abierto. ok. ¿Dudas? Abusados. Profe, yo sinceramente sigo sin entender por qué el relevador de sobrecarga se cuenta como entrada. Ah, bueno. Te lo explico. Si esta aplicación tecnológica yo ya la hago en el PLC, fíjate bien cómo quedaría. ¿Sí lo Lo de abajito no. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Uy. Ya era Ahí. L2. Ok. Este sería paro, arranque o L. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, fíjense bien porque debe ser entrada. Fíjense bien. Si yo lo pongo como salida para empezar, aquí, ¿esto qué es? Línea 1 y línea 2. Sí, del arrancador. El arranque. Bueno, son las líneas de fuerza, pues, pero como la bobina trabaja con la línea 1 y línea 2, pues yo la pongo aquí a través del contacto del PLC. Si yo lo pongo aquí, cuando este cierre, ¿qué pasa? Pasa por L1. Me va a unir el cortocircuito línea 1 con línea 2. Esto es un cortocircuito. Está bien. Pudiera poner la bobina aquí en serie. Y ahí sí. Porque cuando cierre el contacto el PLC, se energiza la bobina. Y aquí pues lo estoy poniendo como salida.
Pero realmente está en serie con la salida Q1. No es que lo haya nombrado como salida física. No es que aquí hay un detalle. Fíjense bien. ¿Qué pasa aquí? Yo quito como ustedes quieren. Quito lo L. Está bien, ya lo quité. Lo puse aquí. Muy bien. Presiono el arranque. ¿De acuerdo? Presiono el arranque. ¿Qué va a pasar? Se cierra aquí. Y se mantiene la memoria aquí. ¿Estamos? Ahí no se ve, profe. Un poquito se más ve, para arriba no la se cámara. ve. ¿Lo puedes poner el de abajo que está en rojo? ¿Aquí se ve? Ya ese ve. Sí. Ahí sí se ve. Eso. Si yo presiono aquí el arranque, se cierra aquí. Se energiza M. Se memoriza aquí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Suelto el botón. Ya quedó memorizado. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo presiono aquí, se memoriza, ¿ah? Sí. Y sí, me da la salida esta. Prende el motor. Ahí voy ya, ahí voy. Prende el motor, ¿de acuerdo? sí. Sí. Prende el motor. Si yo doy el arranque aquí, en el pincel, prende ¿de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahorita tenemos cerrado, este está cerrado. Este no existe. Entonces, cerramos aquí, se energizó este y está memorizado aquí, ¿verdad? Así. ¿Están de acuerdo? Afirmativo. Sí. Bueno, ¿qué pasa si hay una sobrecarga? Se va a abrir ¿no? Sí. Físicamente se abre el de sobrecarga. Sí. Y como está en serie con la bobina, sí se para el motor. Pero L1 Sí. no haría lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad que se para el motor? Sí, se se para. quita la Porque potencia. eléctricamente están en serie. Se para el motor. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? ¿Me tumbó la memoria? Sí. No, Ya. porque Porque este no está está por atrás de fuera la... físicamente, pero no lo consideré como entrada. Para tumbar esta memoria tendría que presionar el paro o que este estuviera aquí en serie y se abriera. Entonces, aunque se pare el motor, sigue memorizado aquí en el programa. Y eso es un peligro. Porque en cuanto hay una sobrecarga, se debe tumbar la memoria. ¿Por qué? Porque si el operador de la banda dijo, oye, falló la banda, y él está metiendo la mano allá, y alguien presiona el reset aquí, se va a cerrar, y el motor, como está memorizado, ¿qué va a pasar? Va a Va a arrancar. arrancar. Va a Va a fallar. arrancar y le vamos a echar las manos al amigo allá. Entonces, en cuanto haya una sobrecarga, siempre se debe desaparecer la memoria. Por eso lo pongo como entrada. Aquí. ¿Por qué? Cuando este se abre aquí, se desenergiza esta, se cae la memoria y el motor se para. Por eso debo considerarlo como señal de entrada. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Le tomo este detalle, lo iba a aclarar para todos. Entonces serían las conexiones físicas al PLC. Y este sería el diagrama correcto en escalera.
Bueno. ¿Dudas? ¿Dudas? Suéltenla. Pues no, al parecer. No. Muy bien. Ahorita no. Bueno, miren. Creo que nos toca hasta el jueves Y Sí. o mañana. Mañana, es jueves. Pues mañana es jueves. Mañana es jueves. Hoy es miércoles. Mañana es Yo jueves, les profe. aviso a través de Carlos si nos conectamos mañana. Si no, nos conectamos hasta el lunes. Ok, profe. Pero Está bien, bueno, profe. ahorita creo que tienen receso, ¿ah? Sí. Sí. No sé si pueden regalarme 5 minutos. Sí. Sí, no hay Ahí problema. va. Gusto. Afirmativo. Sí. Bueno, esta misma práctica la hacen ahí, la simulan. Pero ahora, ¿qué vamos a agregar? Fíjense bien. Por si no nos conectamos. Para hacerla más atractiva la práctica. Son luces. Exacto. Ah, Para avisar cuando está encendido, cuando está apagado. Miren, podemos puentear aquí y podemos puentear aquí. Ya de aquí y de aquí. De aquí ya salimos a una luz. De aquí salimos a otra luz. Esto lo podemos puentear y cerramos aquí con L2. Y ocuparíamos la salida Q2 y la salida Q3. Este sería rojo y este verde. Ahora estamos poniendo dos lámparas piloto. ¿Sí? Cuando el motor está parado, está encendida la lámpara roja que me indica que el motor está detenido. Cuando yo doy arranque, enciende el motor, obviamente se memoriza. ¿Y qué pasa? Se abre este contacto, Y enciende el verde. Y se cierra el la otro. lámpara roja y cierra este contacto y enciende la lámpara verde, indicando que el motor está en marcha. Y la conexión física sería esta. ok, Esto lo no voy a es un poco simular. más sencillo que lo del semáforo de la clase pasada. ¿Mandé? Eso no es un poco más simple de lo que vimos en la clase pasada. Ah, sí, o sea, este nomás es con lámparas, se llaman lámparas piloto indicadoras del estado en que se encuentra el motor, si está en paro o está en marcha, Sí. si está en stop o está en roll. Lo voy a simular. ¿Sí? Práctica número Número 10 que no. Porque la 9 fue la anterior. Fíjense bien. Si no nos conectamos mañana es porque necesito que hagan todas las prácticas para que me las suban más tardar el viernes o sábado. Para ya la semana que entra ya calificarles el segundo parcial. Entonces, para que se pongan a trabajar. ¿Qué más Profesor, van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Todo esto lo van a hacer también en lista de instrucciones. Toda la práctica la van a hacer en ladder y en lista de instrucciones. Mande. en cuanto a enviarle el cuadernillo de Por este parcial, equipo, se lo puedo mandar. Por equipo a mi correo institucional. No, sí, pero se lo puedo mandar pegado al del parcial pasado, junto o separado, lo quieren. No, separado, viejo, porque me vas a hacer revisar 2 veces lo del parcial pasado y luego Okay. Ya en el tercer parcial ya juntamos todo. ¿Pero nada van a hacer los archivos o también un texto? Ah.
¿Cómo les he calificado las prácticas? Nombre de la práctica, objetivo de la práctica, Un screenshot. desarrollo, lo que se ocupa y diagramas. En este caso va a ser nada más los diagramas de conexión física y van a ser el ladder y lista de instrucciones. Déjeme lo anoto. Sí, porque cuadras que lo anote y lo mandes por el grupo mejor. Para no depender de la Profe, memoria. entonces podría repetirlo. La primera práctica que hicimos, pueden ponerle práctica de uso de la instrucción load, práctica de uso de la instrucción AND, práctica de utilización de contactos, doble contacto en serie, o uso de doble contacto en paralelo. Así de fácil, ustedes pónganle el nombre específico. Que sea el nombre de la práctica, el objetivo de la práctica, el desarrollo, diagramas de conexión físico, ladder e instrucciones. ¿Podrías repetirlo? Ladder, instrucciones, objetivo de desarrollo. Y en la conexión física, pues al PLC. Sí, nombre y objetivo, desarrollo. Pueden basarse en el PDF que les mandé, de cómo está ahí hecho el desarrollo. Ya ve que viene, de hecho, en el PDF que les mandé, viene este ejercicio de arrancar un motor, más que viene con, estoy usando aquí yo simbología NEMA, y en el PDF viene con simbología YERC, europea. Pero ustedes ya la conocen también. ¿Mande? La conexión física, ¿cómo la hacemos? ¿En dibujo? Así, en bloque, así en dibujo. Ah, ok, en dibujo. Permítame. Ya son las 8:43. Bueno, permítame aquí un segundo. Bueno, entonces nos conectamos. Yo les aviso si nos conectamos mañana, si no suban las tareas al mes. Okay. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sale. ¿Para cuándo dijo? ¿Para el viernes? Viernes. Viernes o sábado, dijo. Sí, Dijo este viernes. viernes o sábado. 12 en punto. Banda, cuando hicimos 10 prácticas de una. No, güey, es que no me acuerdo que No es que las habríamos hecho, güey, sino que el profe las fue explicando. Y se supone que debía ser tomado apuntes. No, el profe la subió, nomás hemos hecho, bueno, nomás nos ha explicado 3 con la de hoy. Recuerden una cosa, güey, hay unas prácticas del PDF que están mal, güey, hay que corregirlas. En el caso de la lista de instrucción. La subió en un PDF entonces a Reeasy. Sí. Como Vamos cuando a llevamos corregir la que dice el un Yacir. trabajo nada más. Sí, bueno. Uy, el otro. Yo Sí, tengo sí, una, la mucha. Bueno, sobre la Son bandera. 10. Caer el code, puntero.